Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al seminario virtual Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Esta iniciativa es organizada desde la ciudad de Concepción, región del Biobío, del sur de Chile, por un equipo conformado por académicos y estudiantes de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y financiada por la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la misma universidad, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios FAS, año 2021. Y además cuenta con el apoyo de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC, con su equipo académico y de estudiantes. En esta ocasión se va a desarrollar el primer panel, que lleva por título Configuraciones estético-políticas de las imágenes contemporáneas, y está conformado por 3 ponencias. La primera se titula Memoria, Materia y Documental, aproximaciones a la imagen contemporánea, a cargo de Catalina Donoso, Andrés Merino y Carlos Muñoz, de la Universidad de Chile. La segunda, Pensar con imágenes, formas ensayísticas y memorias del proyecto revolucionario en el cine de no ficción cubano reciente, a cargo de Isdani Morales, de la Universidad de Chile, y gestos performativos en los documentales de Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, a cargo de Iván Pinto, también de la Universidad de Chile. Catalina, Andrés, Carlos, Isdani e Iván, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Gracias, Chris. A continuación vamos a comenzar con las presentaciones. Antes de iniciar, les quiero recordar que después de las 3 ponencias vamos a abrir un espacio de diálogo para que los y las expositoras puedan responder a sus preguntas. Entonces, mientras tanto, mientras se desarrollan las exposiciones, pueden ir dejando sus preguntas y sus comentarios. En el botón, hay un botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del Zoom. Ahí pueden ir dejando sus preguntas. También las pueden dejar en el chat, pero muchas veces pasa que en el chat hay mucha información y entonces las preguntas se pierden un poco y cuesta luego identificarlas. Entonces les pido que por favor las dejen en el botón de preguntas y respuestas. Además, debo señalar lo siguiente: las opiniones que se presentarán en estas exposiciones, así como los análisis e interpretaciones, son de exclusiva responsabilidad de los y las expositoras y no reflejan necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la Universidad. La primera ponencia, tal como mencioné, lleva por título Memoria, Materia y Documental, aproximación a la imagen contemporánea, y también, como mencioné, está a cargo de Catalina Donoso, Andrés Merino y Carlos Muñoz, los 3 de Chile. Catalina Donoso es doctora en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Boston, es académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su labor como docente e investigadora se enfoca en el campo de los estudios de la imagen, en el cine documental y los diálogos entre cine, teatro y literatura. Entre otras publicaciones, es autora del libro No somos niños, representaciones problemáticas de la infancia. Andrés Merino es estudiante de cine y televisión de la Universidad de Chile. Ha sido ayudante de diversos cursos relacionados a los estudios visuales y teoría crítica. Ha colaborado en el sitio de crítica El Agente Cine. Fue director de fotografía del cortometraje documental De Paso, que participó en la selección oficial del Festival Aricadoc el 2021. Y Carlos Muñoz es realizador audiovisual y estudiante de cine y televisión en la Universidad de Chile. Su primer cortometraje documental titulado De Paso fue estrenado en la 4ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Aricadoc y actualmente se desempeña como asistente de edición y realizador en el canal UD Chile TV. Catalina, Andrés y Carlos, adelante, pueden comenzar cuando gusten con su presentación. La demora, estaba desmuteándome. Bueno, quiero agradecer al seminario por habernos invitado, a Cristian también, y especialmente por haber aceptado esta presentación tal vez no tan típica, en que estamos 3 personas aquí, y donde yo estoy de alguna manera introduciendo el trabajo de 2 estudiantes de la carrera de cine y televisión, cuyos obras en las que están trabajando ahora para su proceso de titulación me pareció que eran muy atingentes para lo que se podía discutir en este seminario, tal vez mucho más de lo que yo podía aportar desde lo que estoy haciendo.
pero sin embargo estamos los tres también porque formamos parte del proyecto Fondesit que coordino, en el que soy investigadora responsable, que se llama Documento Inestable, una propuesta de archivo performativo y subjetividad material, que busca analizar estrategias documentales en cine, teatro y literatura. Carlos y Andrés se suman como tesistas a esta investigación y les voy a contar un poco de qué se trata la investigación y también por qué, digamos, están ellos aquí también participando como parte de la investigación más amplia. La indagación que estamos haciendo en el proyecto se centra en el análisis de usos y figuraciones de ciertos objetos materiales que forman parte de las obras que escogemos, poniendo en diálogo una propuesta de documentalidad que caracterizaría a este corpus, junto a una reformulación de la idea de archivo y una consideración del objeto como marca de subjetividad. Nuestro marco teórico se organiza en torno a tres nociones que es las que hemos estado construyendo y desarrollando a partir de los análisis y también de la acción, digamos, y del quehacer en el caso de Carlos y Andrés, y estas serían documentalidad, archivo performativo y subjetividad material. Estos dos proyectos de investigación están caracterizados por ser investigaciones en obra, y eso es algo que quiero remarcar y que es una modalidad que se inicia el año pasado dentro de la Escuela de Cine y Televisión del ICI, que ya no solo alberga, digamos, la posibilidad de titularse con una obra audiovisual, como ha sido hasta ahora, sino también con bien un texto puramente teórico, o esta modalidad que es la que ellos escogieron, que es la de investigación en obra, y que es súper importante tenerlo en cuenta porque nos permite pensar con y en las imágenes, reconocer su performatividad también, ¿no? Un poco en la línea de lo que plantea Andrea Soto Calderón en su reciente libro, y poner en diálogo, ¿no?, la dimensión teórica y la práctica, pero sin jerarquías. Y ambos proyectos dialogan con la investigación que coordino, en la medida que una de las dimensiones que abordamos dentro de este trabajo más amplio es la interrogación de los límites y definiciones de lo documental. O sea, entender lo documental no como una modalidad o una categoría, sino como una posibilidad operacional, que no necesariamente define una obra, ¿no? No nos interesa en ese sentido decir qué es documental y qué no, sino más bien cómo esas prácticas son las que nos permiten como elaborar una reflexión en torno a ellas. Así que todas las preguntas que muevan el campo, que lo desrigidicen, son bienvenidas y enriquecen nuestro trabajo, y bueno, desde ahí es desde donde se plantean Carlos y Andrés, y los dejo con ellos para que les puedan contar un poco más de sus investigaciones en obra. Andrés, vas tú, ¿no? Sí, Andrés primero. Que como el orden inicial había sido. Bueno, gracias Cata por la introducción. Voy a compartir pantalla ahora, la presentación que tenía preparada. Bueno, yo quería iniciar mi presentación con los detonantes personales y creativos de esta investigación en obra, que son dos principalmente. El primero de ellos es la imagen de un joven protestante siendo empujado por un carabinero desde el puente Pío IX en el marco de la revuelta social. El video de este suceso, yo creo que todos lo vimos, se presentó de una forma bastante peculiar por la televisión y su amplia circulación en redes sociales. Desde una cámara de vigilancia en un zoom digital extremo y en un loop incesante, la imagen trágica se volvió absurda. Desde la televisión del living de mi casa, solo veía manchas de movimiento, ruido digital, píxeles, repetición incesante. Prácticamente una imagen digital abstracta. Mientras más se ampliaba la imagen, mientras más repeticiones se sucedían, más difuso se hacía el sentido de esta imagen trágica. Y el otro detonante personal son dos recuerdos que yo denomino recuerdos inacabados que tengo de mi infancia. Probablemente nunca ocurrieron, pero sus imágenes igual me visitan recurrentemente. Uno de estos recuerdos es de haberme perdido con mi hermana cuando chico en una galería comercial y llorar mientras buscábamos a mi madre y a mi abuela. No recuerdo haber sido encontrado en esa ocasión. Y el segundo recuerdo que tengo, que tampoco le doy una explicación, es de estar a punto de ser alcanzado por una enorme ola en la playa y la cara de mi papá corriendo desesperadamente a rescatar.
Cuando trato de enfocarme en los detalles de estos recuerdos, lo que sucedió antes o después, si fue encontrado, si mi papá logró rescatarme de esta enorme ola, todo se vuelve difuso, todo se vuelve negro. Dudo mucho que realmente estos recuerdos hayan ocurrido, pero mi memoria nuevamente las evoca constantemente. Y a partir de estas reflexiones surge la idea de investigar en torno a la relación entre imagen y memoria, a partir principalmente, como antecedente eh, de las reflexiones que realizaron Susan Sontag y John Berger a partir de la imagen analógica en el siglo XX, pero esta vez reactualizado en el siglo XXI a partir de la lectura de nuevos autores contemporáneos como Ingrid Guardiola, Ito Steyer o Alejandra Castillo. La pregunta de investigación, derechamente, es ¿cómo se relacionan las imágenes de nuestra memoria con el contexto actual de sobreabundancia de imágenes digitales? Y ¿cómo el presente contexto político y social afecta esta relación? Me parece muy importante esta relación que se genera entre nosotros y el mundo a partir de las imágenes. Como dice Susan Sontag, cuando cambia la noción de la realidad, también cambia la de imagen y viceversa. Ahora bien, los antecedentes para esta reflexión, como dije anteriormente, tienen que ver con las reflexiones que hacen Susan Sontag y John Berger a partir de la fotografía por parte de Susan Sontag y que después John Berger también actualiza a la imagen en movimiento. La fotografía no es tanto un instrumento de memoria como su invención o reemplazo, dice Susan Sontag. Es decir, a partir de una serie de apariencias, como dice John Berger, se extrae una apariencia en particular que deviene imagen. Es decir, la experiencia transformada en imagen. Pero para Berger, esta imagen no porta en sí significado alguno, sino que su significado viene dado por los usos, por los contextos, por la forma de narrar que marcan esta imagen en particular. Ahora bien, me parece necesario reactualizar este debate a partir de los sucesos económicos, políticos y sociales en los que vivimos actualmente y también que se dieron en el siglo XXI. El primero de ellos tiene que ver con la masificación de los dispositivos de registro, circulación y recepción de imágenes, y así como la digitalización de estas imágenes. La enorme mayoría de las imágenes que producimos y consumimos ya no son objetos tangibles, sino que enormes volúmenes de datos que solo son accesibles a través de pantallas en dispositivos. Las pantallas hacen de veces de interfaz, es decir, superficies de contacto entre el mundo algorítmico y nosotros. Como dice Ingrid Guardiola, pasamos de una cultura de la imagen a una cultura de la interfaz. Imágenes personales, guerra, discursos políticos, publicidad, todas conviven en el mismo espacio y muchas veces de forma simultánea. Es decir, el cambio de paradigma que se produce en el siglo XXI a partir de la imagen digital no tiene tanto que ver con su ontología, a mi parecer, sino que más bien con los usos y contextos que se les da a las imágenes. Las imágenes pantalla, como se denomina, presentan una fuerza atrayente, la buscamos constantemente y en base a esta se genera un nuevo tiempo, definimos nuestro tiempo. Nuevamente, como dice Ingrid Guardiola, se genera lo que se llama el tiempo cronoscópico, que es distinto al tiempo biológico, y que estamos asociados a este tiempo que pasamos frente a las pantallas y cómo vivimos esas experiencias. Este nuevo tiempo articulado en torno a la imagen pantalla define una nueva forma de ser y estar en el mundo, modifica al sujeto en tanto cambia sus propias experiencias, la forma de vivir sus propias experiencias. Todas las imágenes que circulan están esperando a captar nuestra atención y subsumiéndonos en una eterna narración en tiempo presente. Como dice Alejandra Castillo, tanto la intimidad como la experiencia y la memoria del sujeto se comienzan a construir en torno a esta imagen pantalla y la propia vida comienza a ser narrada teletecnológicamente. Otro hecho importante que me parece rescatar de esta época para hacer este análisis es la difuminación de la frontera entre lo público y lo privado. Por ejemplo, el epítome de lo público, que serían como las redes sociales, en verdad son espacios controlados por corporaciones privadas como Facebook o Google. Y también otro fenómeno importante de esta difuminación tiene que ver con la presente pandemia en curso y fenómenos que dan pie, que serán como por ejemplo el teletrabajo o las reuniones por Zoom o las fiestas por Zoom. Como dice Alejandra Castillo, en esta imagen pantalla, el interior o el exterior, el trabajo o el ocio se comienzan a volver borrosos, estas fronteras. Es así como la propia subjetividad se ha vuelto pantalla. Esto a partir también de que las imágenes pantalla solo tienen valor en cuanto son exhibidas. Recordar, ver nuestras imágenes biográficas
solo es posible si es que son circuladas, si es que son constantemente llevadas al tiempo presente en las pantallas. Y si cuál es un espacio de circulación y visibilidad. En definitiva, el sujeto se vuelve pantalla, como dice Ingrid Guardiola. La imagen biográfica es despojada totalmente de su contexto original. Ahora bien, para ir cerrando, me parece que es necesario explorar otras prácticas alternativas que un poco pongan en entredicho este tiempo de la imagen pantalla, este tiempo presente. Para John Berger, la memoria opera de forma asociativa. Para su época, recobrar el sentido de una imagen pública que había sido extraído violentamente de su contexto original, requería construirle un contexto que lo restaurara a partir de asociación con otra imagen o a través del lenguaje. Personalmente creo que ya no es posible recuperar ese contexto original, pero sí considero que otras vías alternativas que puedan situarnos en otras imágenes, en otras prácticas, como por ejemplo ubicar cada imagen dentro de una narrativa, ficcionar a partir de las relaciones con otras imágenes, convivencias íntimas como colectivas, en un intento por salir del tiempo presente en el cual nos sitúan las imágenes pantallas, operaciones de montaje, found footage, repetición incesante, apropiación, y evidenciar la materialidad de la imagen digital, como dice Steiger, las pantallas que las posibilitan y las relaciones políticas que condensan, rehuir de esta mistificación de las imágenes digitales. Y finalmente, la digitalización del archivo personal, algo que estoy haciendo en esta investigación en obra, puede dar pie a nuevos tiempos narrados que interactúen y conflictúen con el tiempo presente de las imágenes pantalla dominantes. Otros afectos y otros tiempos generan nuevos contextos para narrar y dar significado a las imágenes, cualesquiera que estas sean. Nuevos ecosistemas que pueden generar, nuevas asociaciones y, en definitiva, memoria. Muchas gracias. ¿Verdad, Carlos? Gracias, Andrés. Bueno, para hablar de mi investigación a través de la práctica artística, primero me gustaría mencionar su título, es Reivindicación de la Baba, el documental contemporáneo entre ontología orientada a los objetos y fetichismo de la mercancía. Bueno, esta investigación encuentra su asidero en tres ejes principalmente, o de los que me gustaría más conversar hoy día. Uno es la expresión documental contemporánea, el otro es un estudio de un caso, un trabajo artístico del cual soy parte, y otras diversas ideas del giro no humano, principalmente, bueno, como mencioné, la ontología orientada a los objetos en cuanto a corriente del realismo especulativo. Eh, la investigación es siempre biográfica, yo creo, proceso introspectivo, y siempre estamos hablando más o menos de esta biografía y cómo traspasan ahí. En ese sentido, me gustaría mencionar un poco los antecedentes o motivaciones de esto y de esta investigación. Y todo gira más o menos en cuanto a los proyectos críticos del antropocentrismo y el excepcionalismo humano. Más allá de la esfera cinematográfica, el trabajo de cineastas como Jean-Paul Sniadecki, Lucien Castaing-Taylor o Verena Paravel han sido bien golpeadores, bien reseteadores de alguna, de alguna idea de lo que puede ser el cine, resituando un poco el humano en este pantano de la naturaleza y ofreciendo nuevas perspectivas igual de relación y de entendimiento, más allá como del extractivismo discursivo o de esta taxonomía enciclopédica, catalogizadora bien moderna, ser el animal y no representar al animal. Un poco contra esta idea también del cuerpo como algo que debe ser diseccionado, iluminado y luego de eso puede ser visto, entre comillas, o interpretado. También no dejar de lado Manuela Infante, dramaturga y directora teatral chilena, que también con lo que ella llama teatro no humano, en cuanto alejándose de operaciones de tematización o de representaciones comunes, las lleva más allá a imitar el objeto o la cosa con el cuerpo de la obra y no solo tematizar. Bueno, el giro no humano que tanto prolifera al hablar de calentamiento global, las inequidades de las economías neoliberales y nuestro acercamiento al antropoceno, es una posición que me parece bien fructífera y políticamente potente también para acercarme al cine. Citando a Jane Bennett, justamente una compilación de conferencias sobre el giro inhumano, dice, tal vez el gran proyecto del giro inhumano es encontrar nuevas técnicas en el discurso y en el arte y en el modo para revelar la participación de no humanos en nuestro mundo. Esto requeriría la invención y el despliegue de una gramática que estuviese menos organizada en torno a sujetos y objetos y fuese más competente en reconocer la presencia de lo que Bruno Latour ha llamado actantes.
Lo que me parece también, como mencioné anteriormente, traer esta conversación es un poco el trabajo que he estado realizando con un equipo interdisciplinar de gente de astronomía, teatro, danza, música y cine, que estamos trabajando en torno a entender el eclipse como una performance también. Venimos trabajando desde ya el eclipse que ocurrió en 2019 y planeamos cerrar con lo que va a ser ahora en Antártica, y cómo el tiempo del eclipse trasciende lo humano. El primer acercamiento a esto fue cómo hablar de videodanza o no hablar, cómo reflejar videodanza no a través de los dispositivos más hegemónicos y comunes, no la imagen prístina, estabilizada, bien extraíble y bien que dispone el cuerpo en una sensación casi informadora, sino llevarlo un poco a la oscuridad, reivindicar la oscuridad del cuerpo. Con una expresión no muy original, hablamos de cámara performática. El mismo colectivo me ha invitado a realizar trainings de horas con la cámara en mano, sin preocuparnos por foco, sin preocuparnos por encuadre, y de esas mismas operaciones ver qué sucede, qué pasa cuando nos sumergimos en la materia, nos sumergimos en el movimiento. Otro punto también es el uso de otras tecnologías. También estamos trabajando con fotogrametría, con GoPros, pegada al cuerpo, pegada a las piernas, pegada a los brazos. ¿Y qué pasa cuando no es solo el cuerpo bien antropocéntrico de esta persona que danza, sino es una revelación más de toda una red de actantes que está operando? A propósito de dramaturgia en era ecológica, me gusta mucho una frase de Augusto Corrieri que habla de estas nuevas formas de expresión artística. Dice, ¿cómo podemos asistir a fenómenos y eventos que yacen más allá de nuestros sentidos, tales como las insensibles sonoridades de los insectos? Podemos formar relaciones basadas en un tipo de no relacionalidad. Como miembros de una audiencia que ya no puede jugar el rol de aquellos que escuchan sonidos, debemos radicalmente reorientarnos, reajustando nuestras expectativas y deseos y cediendo un poco de nuestra soberanía, arrojando una línea sobre los ordinarios límites humanos de percepción y audición. La composición nos invita a habitar en una zona límite, donde nada está pasando, y sin embargo, siempre tanto está. Quiero mostrarles este video mientras les comento otra cita del mencionado Lucien Castaigne-Taylor en 1996 en su texto Iconofobia, que a mi parecer acerca mucho esto al cine casi de forma natural. Movimiento, escucha y vista son inmediatamente presentados y representados como las estructuras originarias de una existencia corporeizada y las estructuras mediadoras del discurso. Es el deber doble, como Sobchak lo llama, que la experiencia realiza en el cine, que parecería serlo el medio en forma para explorar la existencia en su total ambigüedad, en forma para expresar el significado indiferenciado de la condición humana, en forma para simultáneamente corporeizar y evocar la experiencia vivida e intuitiva de lo que Husserl y más tarde Heidegger llamarían mundos de vida. Solo para cerrar, me gustaría decir que, bueno, son diversas las prácticas que esta inspiración y mala interpretación y buenas interpretaciones tienen en lo real. Son diversas los resultados artísticos. Y solo me gustaría mencionar una idea de mirada binocular respecto a esto, pensando en la investigación en obra también. Cómo pensar estas mismas estrategias al mismo tiempo que en un borde peligroso de canonizarse o de volverse cercano a otras expresiones casi museificadas, sino cómo activar la potencia de estas expresiones, cómo activar una verdadera evocación de una red humana y no humana en constante cambio y constantes afectaciones. Trabajando también en la rebeldía contra la subyugación de la materia, una ética desapegada tal vez por la extracción y el confort en las mismas operaciones fílmicas. Y con esto te doy el pase, Cata. Yo solamente voy a cerrar, porque estamos ya yo creo bastante en el tiempo, solamente para reforzar un par de cosas, fundamentalmente la importancia que tiene para nuestro proyecto la reflexión en torno a la memoria y la subjetividad, lo que está ahí trabajando Andrés, y este giro no humano que también ha sido súper importante para enfatizar ciertas cosas que tal vez no estaban tan destacadas en el inicio de la investigación y que han ido cobrando cada vez más relevancia. Y también volver sobre lo central que se vuelve esta categoría o este carácter de investigación en obra, y cómo se hace muy, muy rico y muy nutritivo, ¿no es cierto?, poder participar de procesos y entender cómo esos procesos van alimentando también
una manera de pensar la obra y cómo la obra también se modifica a partir de esos nuevos pensamientos. Entonces, eso también es muy importante para nosotros, poder contar con el aporte de los tesistas y ver ese camino, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la interesante presentación. Vamos a dar paso ahora a la segunda ponencia, que se titula Pensar con imágenes, formas ensayísticas y memorias del proyecto revolucionario en el cine de no ficción cubano reciente, a cargo de Isdani Morales, de Cuba. Isdani Morales es candidata a doctora en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile, becaria ANID, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, institución donde fue profesora entre 2016 y 2019. Ha presentado sus trabajos investigativos en varias instancias académicas nacionales e internacionales. Editó el dossier Insomnios postrevolucionarios, agotamientos, desvíos y reescrituras en el cine cubano contemporáneo para la revista La Fuga. Organizó el panel Reescrituras Políticas, Exploraciones al Cine Cubano para el 10º encuentro de investigación sobre cine chileno y latinoamericano de la Cineteca Nacional de Chile, y curó también la muestra Imágenes a Contrapelo para la 4ª edición del Festival de Cine Frontera Sur. Y Dani, adelante, puedes comenzar cuando gustes con tu presentación. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, por tener la oportunidad de presentar esta ponencia en este evento fabuloso, y buenas tardes a todos, todas y todes, y buenas tardes también para mis compañeros ponentes. En el día de hoy voy, como anunció Cristian, voy a estar presentando la ponencia Pensar con imágenes, formas ensayísticas y memorias del proyecto revolucionario en el cine de no ficción cubano reciente, que forma parte de mi proyecto de investigación doctoral sobre el agotamiento de la temporalidad teleológica en el cine de no ficción cubano del siglo XXI. Y voy a dar inicio de esta manera con mi ponencia. Digamos que la revolución cubana puede pensarse como una revolución ilustrada. Se consideraba que el progreso con la educación y la ciencia y la técnica de la mano conduciría a la transformación de la sociedad y produciría el arribo a un mundo auténtico en el que se habrían corregido los lastres de siglos de yugo colonial mediante el accionar continuo y acelerado de sus individuos. La sociedad socialista es el fin al que paulatinamente se orienta la teleología de la Revolución cubana. Siguiendo a Riquet, es posible sostener que la historia oficial se organiza de acuerdo a una totalidad que depende de ese punto final. Es así que inmediatamente al triunfo se gestan numerosos proyectos mediante los cuales se pretendía cumplir estos propósitos. Estos proyectos se orientaron en varios sentidos. Uno de ellos estuvo encaminado al continuo impulso de la industria azucarera. Es así que entre los años 70 y 80, la exportación de azúcar era uno de los principales sostenes económicos del país. Con el objetivo de sustituir la importación de petróleo, en la década de los 80, se impulsa otro proyecto orientado a la construcción de centrales electronucleares, donde profesionales rusos y cubanos formados en la antigua Unión Soviética van a fundar comunidades a su alrededor. Para lograr la transformación de la sociedad, en primera instancia debía producirse también una transformación de sus individuos. Es así que los llamados proyectos de escuelas en el campo aspiraban a la formación del hombre nuevo a través de la conjugación de las actividades docentes con el trabajo agrícola. A estas escuelas asistían estudiantes entre las enseñanzas secundarias y preuniversitarias, en régimen de internado con salida semanal o quincenalmente durante los fines de semana. A pesar de la dimensión teleológica que en principio portaban estos proyectos por razones que son de distinto tipo, se fueron fracturando con el transcurso de los años. Luego de la crisis económica que siguió en la isla el fin del apoyo de la antigua Unión Soviética, la producción de azúcar ha decrecido paulatinamente. La mayoría de los centrales se han desarticulado y las comunidades que vivían en torno a esta labor se han fragmentado y debido replantear sus modos de vida. El tiempo muerto, que comúnmente se conoce como el periodo improductivo que transcurre entre zafras, ha devenido cotidianidad para los antiguos trabajadores. Como precisa Raidel Araoz, a diferencia del coloso azucarero, la larga tradición en el país, las centrales electronucleares nunca se concluyeron.
es la fábrica que no existió, el espacio de la memoria de un sueño, porque allí solo estuvo la promesa de una industria, un espacio físico donde la utopía deviene distopía. Igualmente, los proyectos de escuelas en el campo se disolvieron. Desde hace aproximadamente una década, los otros centros educativos fueron desactivados y sus residuos se rearticularon como cárceles de baja seguridad y unidades habitacionales para familias desprovistas de vivienda. Voy a compartir pantalla, que se me había olvidado. Aquí está. ¿Se ve bien, cierto? Ya. Sí. En el cine cubano del siglo XXI, esto es un poco el contexto para que se entienda lo que voy a explicar a continuación. En el cine cubano del siglo XXI aparecen continuamente algunos de estos lugares que en el pasado fueran portadores de la temporalidad teleológica revolucionaria. En Demoler, de Alejandro Ramírez Anderson, y Melaza, de Carlos Lechuga, se focalizan problemáticas y modos de vida en torno a centrales azucareros. La obra del siglo de Carlos Quintela, Natalia Nikolayeva, de Luis Alejandro Hierro, y La Bahía, de Alessandra Santiesteban y Ricardo Sarmiento, desde diferentes registros, van a adentrarse en la comunidad que habita en torno al proyecto de central electronuclear, que se ubica en la zona centro-sur de la isla. Mientras que en Sola, la eterna realidad, de Gustavo Pérez, y El proyecto, de Alejandro Alonso, la Cámara aborda desde miradas observacionales y ensayísticas, respectivamente, el estado actual de las antiguas escuelas en el campo. Si bien para Pierre Nora solo puede ser nombrado como lugares de memoria aquellas instancias materiales o simbólicas sobre las que existe una voluntad de memoria, o para Estelle Sinder la memorialización se basa en la inscripción del recuerdo en el espacio urbano con una voluntad de incidencia política, me pregunto cómo pudiéramos leer la continua aparición de estos lugares en el cine cubano de las últimas décadas. Si en el pasado reciente estos lugares fueran portadores de un promisorio futuro por venir, en el presente no son más que residuos de esa otra temporalidad, restos materiales de un viejo proyecto. Son espacios que no podremos encontrar referenciados en los medios de comunicación masivos nacionales y sus imágenes y noticias, los que insisten en la llamada a la resistencia y la espera de ese mundo auténtico cuyo habitar se encuentra continuamente saboteado por enemigos externos. La revisitación que las imágenes del cine cubano hacen a antiguas escuelas, centrales azucareros y electronucleares actualmente abandonados en su proyección teleológica, porta una memoria de la nación que no contiene una exaltación epopeica del reducto socialista caribeño, sino las huellas de una teleología agotada. Astrid Santana entiende estos espacios como vestigios, en tanto constituyen, la cito, formas que vienen del pasado, cicatrices que coexisten con tejidos nuevos y guardan un tipo de memoria. Para la autora, la cito, el énfasis puesto en lo que queda para explicar la historia presente es una voluntad de los cineastas jóvenes que parecen reivindicar su derecho a la escritura compartida y plural de la historia. En esta presentación voy a analizar una obra concreta, El proyecto, que es una obra del año 2017 de Alejandro Alonso, y voy a profundizar en la manera en que podemos entender estos espacios como vías materiales del agotamiento de la temporalidad teleológica revolucionaria. Me centro en los enlaces que se producen entre la presencia del realizador a través de los intertítulos, el pasado utópico que emerge mediante el material de archivo, y el presente distópico a partir de la presentación de los espacios y objetos como ruinas y la percepción de la temporalidad marcada por el tedio y el aburrimiento. Todo esto sucede en este material. Y voy a enfatizar en las dimensiones ensayísticas del material, en la manera en que a través de una escritura entre líneas desafía las narrativas oficiales con las que se cuenta la historia de la nación, que son de absoluto dominio del Estado. Como sabemos, Antonio Ballester ha señalado que una obra puede pensarse como cine-ensayo cuando, lo cito, no propone una mera representación del mundo histórico, sino una reflexión sobre el mismo, creando por el camino su propio objeto. Asimismo, privilegia la presencia de una subjetividad pensante donde debe existir, ¿cierto?, una voz reconocible, y emplea una mezcla de materiales y recursos heterogéneos como el comentario, el metraje de archivo, las entrevistas, la intervención del autor, que acaban creando una forma propia. Asimismo, Ballester considera que el cine-ensayo emplea estrategias como la convivencia de imágenes factuales objetivas con un discurso subjetivo y una línea de argumentación no lineal resistente a la clausura, que está muy alejada del modo expositivo del documental tradicional y de su heredero televisivo, el reportaje.
A diferencia de ellos, el ensayo no establece conclusiones, sino que ensaya reflexiones. En el cine cubano de las últimas décadas también es posible apreciar cierta tendencia ensayística entre los jóvenes realizadores, de la cual participa esta obra el proyecto de Alejandro Alonso. Esto se fundamenta en una inclinación hacia la reflexión subjetiva sobre lo real a través del empleo de recursos como voces en off, intertítulos, material de archivo y trabajo con imágenes que consisten en ralentizaciones, apropiaciones, pixelados, de manera que se produce un distanciamiento de los códigos del documental expositivo tradicional. Entre este tipo de obras ha sido recurrente la producción de un acercamiento reflexivo a esos lugares que antes fueran portadores de los grandes proyectos teleológicos revolucionarios. Pero más que conclusiones objetivas sobre el devenir de estos espacios, en los materiales se trazan cavilaciones que eluden la linealidad del documental tradicional para trazar ideas propias que son acentuadas a través del empleo de la primera persona. Se subraya la presencia del yo y se ocupan atajos de estructura laberíntica para tratar con las imágenes determinados asuntos sobre los que no se pretende dictar una sentencia definitiva. Como señala a propósito el crítico de cine Ángel Pérez, lo cito, estamos ante materiales que no buscan proponer mensajes verificables al receptor, sino imágenes, visiones, opiniones, evidencias, figuraciones que pueden conducir a una reflexión determinada. A diferencia de la noción tradicional de transmitir, recibir un mensaje, se propone la novedad de generar discursos difusos y diversos. Se transita del documental clásico, donde se dice el mundo es así, a uno donde se dice yo percibo el mundo así. El proyecto, como señala el realizador a través de intertítulos, se trata de un material sobre la transformación. A partir de la reflexión suscitada a propósito de un espacio concreto, uno de los tantos edificios que en el pasado fuera receptáculo de las llamadas escuelas en el campo, se produce un contrapunteo entre pasado utópico y presente distópico. El notable contraste que se produce entre las imágenes de archivo que datan de inicios de los años 70 y aquellas que muestran las condiciones y la función actual de la antigua escuela, suscitan una reflexión, como decía, entre líneas que va a testear el estado de la teleología revolucionaria en un año en el que se acaba de producir la muerte de Fidel Castro. Las primeras imágenes del proyecto van a ser estas animaciones, de las que le muestro una de ellas, digitales, que es de una estructura arquitectónica que luego vamos a identificar con la tipología de organización horizontal del edificio Girón, que así se llama este tipo de edificio, que es propio de las escuelas en el campo. Se trata en principio de líneas que flotan en una especie de limbo. Los intertítulos dominantes a lo largo del material se superponen a las imágenes. En ellos el realizador deja saber sus reflexiones sobre el proceso de filmación de la película, sus impresiones sobre el espacio y los actuales habitantes del edificio, sobre lo que antes fue y los individuos que lo ocuparon. Las ideas expuestas en los intertítulos se conectan con la naturaleza de un pensamiento reflexivo y subjetivo, no con mensajes objetivos que pretenden clausurar los enunciados, como sucede en la mayor parte de la tradición documental de la isla. Luego de estas animaciones van a seguirse continuos planos fijos. Entre la oscuridad de un subterráneo apenas es posible percibir los primeros planos que se realizan sobre telarañas, animales disecados y las huellas casi borradas de un nombre sobre la pared. En el exterior se acentúa un escenario posapocalíptico a través de planos detalles de un hormiguero revuelto, paisajes yermos y grises y canales de agua prácticamente secos. En medio del desolado paisaje, sujetos ataviados con trajes de protección amarillos inspeccionan naranjas que han sido infectadas por el Citrus tristeza virus, un nombre ficticio para una enfermedad que no lo es. En profundidad se observa la antigua escuela, como pueden ver aquí abajo, aislada por las hierbas y los árboles muertos. La zona que rodea al edificio, que otrora albergar la promesa revolucionaria de la transformación de la sociedad a partir de la formación del hombre nuevo, en el que se combinaba el estudio con el trabajo en el cultivo de las naranjas, es presentada por Alejandro Alonso como un espacio enfermo. Lo que años atrás fueran tierras fértiles y prósperas es actualmente el escenario de un virus mortífero para las plantas. Los árboles de las naranjas parecen calcinados y, contrario a aquellos imaginarios que relacionan el Caribe con estallidos de luz y naturaleza abundante, este territorio se muestra como uno gris y seco. La antigua escuela es un bloque horizontal suspendido en medio de la nada y rodeado por la hierba. El edificio es batido continuamente por el viento que anuncia
una tormenta. En los interiores se van a mostrar estas escaleras quebradas y pasillos solitarios. También aparecen paredes descoloridas sobre las que se advierten algunas grafías, nombres y dibujos que, aunque parcialmente borrados, permanecen como huellas o fragmentos de una vida embalsamada, de un tiempo pasado que se superpone al presente a modo de estrato. Junto a los planos fijos de los espacios emergen otros de los actuales habitantes del edificio. En este material, como también sucede en otras filmes y películas cubanas, como puede ser el caso de Sed, El último país y Los viejos heraldos, los individuos permanecen la mayor parte del tiempo tendidos. Si el fin ilustrado de la revolución demanda de sujetos en constante movimiento, transformación y aceleración, en este grupo de obras vemos continuamente individuos inmovilizados, sumidos en el continuo letargo, la espera, el aburrimiento y el tiempo muerto. Actualmente la vida en la antigua escuela se inscribe en una temporalidad marcada por un infinito y hastiado presente, un tiempo cautivo en este edificio que deviene una especie de mazmorra, un espacio sitiado por la hierba, la tormenta y el virus del que es imposible escapar, o como reiteran los intertítulos, del cual no se puede salir ni entrar. Estos modos de vida son radicalizados por los procedimientos de montaje con los que se opera. Si, como señala Eduard Dimitri, citado por Vicente Sánchez Biosca, en el cine clásico se entiende como error de realización que el espectador pueda detenerse en la apreciación de los planos porque ha sido consciente de la composición cinemática, en el proyecto predominan las ralentizaciones y los planos fijos sobre objetos y rostros que tienden a emular el sentido del tiempo muerto y el tedio propio de los sujetos que habitan en el edificio. En esta obra, el ritmo del montaje entre planos tiende a ser lento en función de su duración en pantalla, lo cual también puede comprenderse como un recurso en el que, citando a Nicole Brenes, la imagen puede adquirir una cualidad argumentativa. Esto para Antonio Bairister significa un tipo de suspensión de la imagen propio de las formas ensayísticas que permite pensar la imagen, pensar con la imagen o construir incluso una imagen pensante. Poco más de la mitad de la obra emerge el material de archivo. El actual territorio distópico es contrastado entonces con las fotografías de las ricas plantaciones, los pasillos deshabitados con las multitudes de estudiantes, la grisura con la iluminación nocturna, los cuerpos inmóviles con las manos que se alzan. Las imágenes de archivo se repiten continuamente, se pixelan, se comentan, se vuelven a mirar fuera de contexto. En una de las fotografías de archivo, dos estudiantes caminan por los pasillos de la escuela de frente a la cámara. El brillo del suelo les devuelve sus figuras uniformadas. En una transición hacia el presente, dos niños semidesnudos caminan entre las ruinas en movimiento inverso. El modo de vida actual en el edificio, basado en el tiempo muerto, contrasta notablemente con la proyección de futuro según la cual fuera construido. Como reza la voz metálica que acompaña las instantáneas de archivo, en los tiempos de fundación de la escuela se articulaban sentencias mesiánicas de este tipo. Será una comunidad tremendamente feliz. Superponiéndose a los bocetos inconexos de la antigua escuela, los intertítulos nos dejan saber al inicio del material que el proyecto de filmación de Alejandro Alonso fue interrumpido, lo cual propongo leer no solo como la alusión explícita a un proyecto de filmación fragmentado o inconcluso, sino también como una manera de referirse a un proyecto teleológico también interrumpido. Es así que podemos establecer un paralelismo entre las reflexiones sobre el lenguaje que debía adoptar la película, que aparecen en los intertítulos, y las de la voz metálica, que acompaña las imágenes de archivo referidas a la construcción y la vida en la escuela. Si en los intertítulos se reflexiona sobre el proyecto de realización cinematográfica, que trata también de pensamiento sobre el modo de articular y estructurar el lenguaje, la voz metálica habla de la construcción de la escuela, describe los planos y la organización arquitectónica, los proyectos de futuro y su incidencia en la transformación de la sociedad. El título de esta obra, de Alejandro Alonso, El proyecto, no solo hace referencia de este modo a un proyecto de filmación, sino también a un proyecto social. Y ya para cerrar, quisiera señalar que la revisitación que hace constantemente el cine cubano del siglo XXI a lugares que otrora fueran portadores de las grandes promesas teleológicas de la revolución, reflexiona a partir del estado actual, del estado material actual de los espacios y la vida que se despliega en su interior sobre el devenir del proyecto. Si el discurso oficial del Estado no ha dejado de exportar una imagen gloriosa y epopeica de la isla,
continúa llamando a la resistencia en función de un futuro promisorio e insiste, como apunta Tunja Fehimovic en el discurso de la continuidad revolucionaria, desde el punto de vista sostenido en esta presentación, la politicidad y agudeza de determinadas propuestas cinematográficas como el proyecto no residiría en tematizar el modo en que una parte de la sociedad cubana considera que la revolución devino de utopía en distopía o actualmente se encuentra agotada. Más bien radica en la manera en que reflexivamente se producen los acercamientos a los objetos, cuerpos y espacios que dan cuenta de ese agotamiento y en la emulación mediante el propio lenguaje de las prácticas y modos de vida que discrepan de los relatos oficiales. Stella Sindel menciona la manera en que determinadas acciones que vinculan la memoria con prácticas performativas escapan de la retórica oficial de la historia, en tanto a diferencia de los monumentos que poseen un carácter rotundo, categórico y casi autoritario, estas otras prácticas prefieren, dice Stella Sindel, incorporar el proceso de recordación en sí mismas, así como propiciar la reflexión antes que transmitir certezas, menos proclamar unilateralmente la memoria que interrogar sobre sus condiciones de posibilidad. Igualmente podríamos preguntarnos si acaso el lenguaje ensayístico con el que operan varios realizadores cubanos desafía la historia oficial no solo por la mostración de grandes proyectos revolucionarios como distopías, sino también por el quiebre de ciertas convenciones con las que desde el audiovisual se cuenta el pasado en la isla, básicamente ligado al paradigma del documental expositivo. En las obras de los realizadores emergentes, probablemente deudores de un cineasta maldito de los 60 como fue Nicolás Guillén Landrian, más que instalar certezas, también se propicia la reflexión. Si para Frank Kermode las ficciones literarias han tendido a incorporar una estructura teleológica orientada al fin que sería intrínseca a los individuos, de la cual participa también el relato revolucionario y cierto cine nacional, en obras como El Proyecto se produce una convergencia de tiempos muertos, presentismos y vidas a la deriva basadas en la lógica del instante en la que el propio lenguaje y el modo de montar el material las emula a través de planos fijos que permanecen sobre espacios residuales, ruinas y detritus. Esta manera de organizar el lenguaje, además de la continua presencia de sujetos inmóviles y apáticos, al margen de toda épica y telos, serían marcas recurrentes de un tipo de cine cubano de las últimas décadas que muestra entre líneas las huellas de un pasado presente, pero que permanece bajo la forma del agotamiento. Y con esto voy cerrando mi presentación. Muchas gracias, Isdani, por la presentación. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la siguiente ponencia se titula Gestos performativos en los documentales de Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, a cargo de Iván Pinto, de Chile. Iván Pinto es crítico de cine, investigador y docente, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, licenciado en estética de la Universidad Católica de Chile y de cine y televisión de la Universidad Arcis, con estudios de comunicación y cultura en la UBA de Buenos Aires. Es editor del sitio lafuga.cl, especializado en cine contemporáneo, director y creador de El Agente Cine, sitio también dedicado a la crítica de cartelera, festivales y estrenos de películas en circuitos independientes. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación postdoctoral Fondesit en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Iván, adelante, puedes comenzar con tu presentación cuando gustes. Gracias, Cris. Gracias. Estoy haciendo mi postdoc, de hecho, con tutoría también de Catalina Donoso. Estamos trabajando juntos ahí también. Voy a compartir un PowerPoint. Le puse al PowerPoint, le puse Cristian Saldía, así que... bueno, voy a contar un poco, voy a tratar de resumir. Esto pertenece, claro, a mi actual fondo de postdoctorado, que busca trabajar el tema del documental performativo, ¿cierto?, en Argentina, Chile y Brasil. Por supuesto que esto es una nomenclatura que he ido profundizando
pero digamos como que el centro un poco, o el núcleo, por supuesto que está como en la discusión, ¿no? Con respecto a los modos representacionales del documental, ¿no? Y la búsqueda, ¿cierto?, justamente de estas otras quizás visualidades u operaciones, ¿cierto?, que cuestionan esta dimensión, obviamente todavía, ¿cierto?, estandarizadamente representacional del documental, ¿no? Por supuesto que dentro del corpus ya incluso sudamericano y particularmente chileno, ¿cierto?, el trabajo de José Luis Sepúlveda, Carolina Adriasola, como que salta, ¿no?, en términos de las operaciones de cine documental, de las cosas del trabajo que vienen haciendo ya en los primeros híbridos documental ficción, pero sin duda al paso ya abiertamente de lo que podríamos llamar pacto documental, ¿cierto? Por supuesto que son un gran ejemplo, digamos, de estas modalidades quizá performativas del documental, y vamos a tratar de definir un poco, entonces voy a tratar de darle mitad y mitad, es decir, mitad del tiempo a un poco a los conceptos, ¿no? Tratar de pensar un poco los conceptos y después un poco una aplicación a un poco a las películas de ellos, ¿no? Voy rápido sobre esto, los orígenes del giro performativo, ¿cierto? Por supuesto que están en el famoso texto de Austin y en las conferencias también que dictó, y con todos los como transformaciones que también, digamos, él fue proponiendo a lo largo de sus textos, en sus conferencias, que se fue transformando también, ¿no? Pero, digamos, cómo hacer cosas con palabras, ¿cierto? Las distinciones entre los enunciados constatativos y performativos, ¿cierto? Y como citando a Fischer-Lichten, ¿no? Que son enunciados que no solamente dicen algo, sino que realizan exactamente la acción que expresan, son autorreferenciales porque significan lo que hacen y son constitutivos de realidad porque crean la realidad social que expresan, ¿no? Entonces los ejemplos son como los declaro marido y mujer, el bautizo, ¿cierto? En fin, todo esto nos lleva a una reflexión, ¿cierto?, obviamente sobre el efecto social del lenguaje, pero sobre todo lo realizativo y la dimensión material finalmente, ¿no?, que es el que vamos a ir, digamos, profundizando. Uno de los grandes comentarios, ¿cierto?, a este texto y una actualización que ya lleva más de 20 años, ¿cierto?, quizás 30 años en verdad, en el comentario, ¿cierto?, por supuesto es la discusión que se abre con Judith Butler, ¿no?, quien, ¿cierto?, piensa la cuestión del performativo, ¿cierto?, en vinculación, ¿cierto?, a los estudios de género, y la idea, ¿cierto?, de este estatuto performativo, ¿cierto?, del género en cuanto a condición performativa, ¿cierto?, en cuanto a que la mujer se hace, ¿no?, digamos, y desde ahí para adelante cuestionando, ¿cierto?, por supuesto, la distinción entre naturaleza y cultura a partir del género, ¿no? Acá, los dos elementos, digamos, importantes que yo como que un poco rescato y lo trato de llevar también a la discusión, más bien sobre el documental, tiene que ver con dos cosas fundamentales. Por un lado, la agencia del lenguaje, ¿cierto? Y por otro, la noción de acto corporeizado, que me parece que en el caso de Sepúlveda de Adriasola es muy pertinente, ¿no? En el debate documental eso también encuentra una profusa discusión, ¿cierto? Digamos, esto le he trabajado harto sobre esto, pero en el fondo esta modalidad, ¿no?, empieza a aparecer, ¿cierto?, con el famoso texto, o sea, en los acercamientos de Bill Nichols, ¿cierto?, quien tiene, por supuesto, una definición o una definición de documental absolutamente representacional, con matices y con obviamente riqueza conceptual exquisita, pero a la larga, digamos, eso es lo que está en juego, ¿no?, la cuestión representacional del cine documental. Y digamos, esta dimensión del performativo fue apareciendo en distintos textos, ¿no? Es interesante que también la entrada de esta modalidad performativa en el cine, en la discusión de habla hispana, también ha sido como ambigua porque también las traducciones sobre la cuestión del performativo han sido ambiguas. En rigor, el texto de Blurred Boundaries, por ejemplo, nunca fue traducido, como, ¿no?, que es el texto donde él plantea abiertamente la modalidad performativa, y cuando se traduce este de México, ¿no?, Bill Nichols y Producción de Cine Documental, donde se habla de esta modalidad performativa, se traduce como documental expresivo. Y toda la definición que da, digamos, en cuanto al documental, digamos, performativo, está traducido, es muy raro, digamos, cuando lo lees dice, bueno, pero esto no es documental expresivo, esto es documental performativo, en fin, hay un error fatal de traducción ahí, digamos, eso también me parece que ha influido harto en esta dimensión como ambivalente, en la cual, digamos, esta modalidad o esta dimensión performativa del documental ha sido como un poco más retardataria, yo siento yo. Para recordar brevemente, ¿cierto?, él sitúa, ¿cierto?, estas 4 niveles de modalidad documental, ¿cierto?, positivo, observacional, interactivo y reflexivo, ¿cierto? Y en Blurred Boundaries sostiene esta idea del performativo como contenido de la forma, ¿cierto? La libre combinación de lo real y lo imaginado es un rasgo común del documental expresivo performativo, en el fondo, ¿no? Tensión entre performance y documento, entre lo personal y lo típico, lo corpóreo y lo corpóreo, historia y ciencia. Subraya ciertos aspectos más bien subjetivos y este conocimiento corporizado.
Acá es interesante o discutible un poco los puntos, ¿no? Es que en realidad la definición del performativo en Nichols sigue siendo muy representacional en el sentido que, digamos, es todo lo opuesto a lo que él entiende no por documental clásico, ¿no? Y en el fondo, todo lo que sería, digamos, las dimensiones subjetivas, ¿cierto? Como el resto subjetivo, lo poético, lo evocativo, ¿cierto? Como que lo proyecta todo en el performativo y en realidad sus categorías previas quedan medio intactas, ¿no? Entonces, eso es como una de las discusiones que, por supuesto, abre varios teóricos y varias discusiones, Michael Reynolds, entre otros, pero Stella Bruzzi, digamos, se mete de lleno contra esto, ¿no? Digamos, donde señala, donde lo que le interesa, ¿no? Centralmente, es justamente la dimensión quizás disruptiva del performativo respecto a este árbol genealógico del documental, ¿cierto? Que establece Nichols hay un esquema, ¿no? Que él hace, ¿no? Pero como que en el fondo es casi como al principio era el origen, ¿no? Al segundo era la mediación del origen, al tercero era, y finalmente el performativo, como un árbol, ¿cierto? Evolutivo. Y esto es sumamente discutible, ¿no? Entonces, justamente esta dimensión del performativo obliga quizás a pensar de otra manera, una manera quizás más plástica o más interactiva, ¿cierto? La relación entre la realidad y el documental, entre el documento, desde una perspectiva más bien no representacional. Y ella señala, ¿no? Una idea que a mí me parece potente sobre esto, que en el fondo la cuestión de Nichols está centrada, ¿cierto? Una suerte de gran fantasía, ¿no? Que es la idea de la representación en la fantasía de cine directo, ¿cierto? Como representación de realidad en su máxima fidelidad, ¿cierto? Esta suposición realista, ¿cierto? Que escamotea, ¿cierto? Siempre el proceso de producción, ¿no? Los nuevos documentales performativos, al contrario, ¿cierto? Presagian un concepto muy distinto a la verdad documental, uno que reconoce, ¿cierto? La construcción y artificialidad que rigen incluso en una película de no ficción. Y voy a leer solamente esta cita. El documental performativo es el exponente contemporáneo más contundente de la tesis que sustenta ese libro, ¿cierto? Que es New Documentary, a saber que el documental, la forma prescrita por los defensores del realismo observacional, es una fantasía realizable, que el documental estará siempre circunscrito por su naturaleza de modo de presentación y nunca podrá encoger la distancia entre imagen y acontecimiento. Al admitir lo anterior, podemos visionar obras documentales a sabiendas de que estos están predicados en una relación dialéctica entre aspiración y potencial, y que las tensiones entre la búsqueda documental de la más auténtica representación objetiva y su impulsabilidad son comunicadas por el texto mismo. Bueno, este es un tipo de textualidad, ¿cierto?, más bien problemática. Voy a hacer 2 puntos más sobre esto. La distinción entre performático y performativo, ¿cierto?, que está señalado en una nota a pie, ¿cierto?, de Diana Taylor, y después lo ha trabajado en otros puntos, ¿no? Pero en el fondo ella propone distinguir, ¿cierto?, sobre todo en la traducción habla hispana, ¿cierto?, entre lo performático y lo performativo, ¿cierto? Lo performático más bien denota la forma adjetivada, el aspecto no discursivo de la performance, mientras que el término performativo, ¿cierto?, para ella se debería situar más bien en el plano más bien discursivo. Situando otros elementos, ¿cierto? Lo performático, por su parte, se relaciona con la presentación de elementos contemplados dentro de las convenciones, como puede ser un guión, un discurso normado, ¿cierto? Y lo performativo, esto respecto a la performance, en realidad, ¿no? Se refiere a aquellos actos que colaboran con la construcción de realidades que exceden el marco de las convenciones sociales o artísticas y que se construyen con cada performance, ¿no? De este modo, lo performativo indica la capacidad del sujeto para producir nuevas instancias a partir de elementos disponibles, ¿no? El estudio de la performatividad, dice también este texto Úrsula San Cristóbal, ¿cierto?, implica sobrepasar el dominio de la representación expresada en la performance. No estudiamos solamente lo que la performance representa, sino aquello que el entramado de acciones de una performance es capaz de hacer en un entorno determinado, generando nuevas realidades. Yo propongo en un texto reciente, ¿no?, tratando de esquivar la cuestión, o de plantear, ¿cierto?, esta cuestión del performativo, propongo más que de las modalidades, ¿cierto?, propongo esta idea, ¿no?, del gesto performativo, ¿no? Yo propongo que un poco estos gestos performativos documentales aparecen, ¿cierto?, en determinadas instancias en los documentales, ¿cierto?, es una suerte de aparición de una medialidad artificio que se hace visible en su operar, ¿cierto?, una suerte de proceso de constitución, ¿no?, que el documental es aparecer en determinadas zonas de su construcción, ¿no? Algunos elementos que podrían ser rasgos, ¿cierto?, vinculados a esto, podrían ser una determinada procesualidad, la presencia del artificio, ¿cierto?, estos actos corpóreos, ¿cierto?, la dimensión teatral de algún modo, ¿no? Y esto es interesante a propósito del comentario de Andrea Soto Calderón, la performatividad de las imágenes, ¿cierto? La cuestión de la génesis performativa, o sea, la imagen, cómo dar forma, ¿cierto? La cuestión formativa, ¿cierto?, de las imágenes, que también podríamos pensar, ¿no?, al respecto del género performativo. ¿Cuál es la importancia finalmente para el cine documental sobre la cuestión del performativo? Bueno, esto es un poco un resumen, ¿no? Una crítica a la representación como copia o referencia a algo previo, crítica al sujeto cartesiano como voluntad a priori, ¿cierto? Una productividad performativa, ¿cierto? Las palabras y las imágenes en tal caso no representan cosas antes, no las realizan, ¿no?
La performatividad no es un atributo de la categorización de las normas, sino la designación de los procesos de constitución, la crítica a las concepciones que suponen que la cultura reproduce la naturaleza, crítica a nociones de signos que reproducen la realidad o que el lenguaje representa una materia anterior por el signo, y el lenguaje, ¿cierto?, como se vuelve una suerte de representación no representante, ¿no? Los documentales de Sepúlveda Adriasola, digamos, aquí vamos los casos, ¿no? Representan sin duda, digamos, insisto, ¿no? Un gran ejemplo, ¿cierto?, de estas potencialidades y estos alcances de un determinado documental performativo. Igualmente, no hago la nota a pie, que a mí me gustaría expandir también la noción de performativo un poco más allá también de estos gestos que son visiblemente y muy, digamos, de frente, muy performático en términos de performance, cuerpo, acto corpóreo, pero yo también pienso que, y como se ha visto en las otras ponencias, incluso en la de Isdani y en la de Carlos, ¿cierto? Evidentemente hay otras dimensiones del performativo que también son igualmente interesantes, una determinada performatividad material, por ejemplo, ¿no? Que es súper interesante de pensar también, de todas maneras, desde acá también. Que en este grupo de documentales el uso del directo, la potencialidad del cuerpo, la teatralidad, ¿cierto? El trabajo en los límites éticos del documental representacional, ¿cierto? Se asume en general el proceso constitutivo del hacer documental, ¿no? En estas películas, ¿cierto? El constante elemento, ¿cierto? Productivo, ¿cierto? Del hacer, de la cámara, ¿cierto? Y de los propios sujetos, ¿cierto? Documentales o documentados, justamente es una cosa, uno de los juegos permanentes de sus películas, ni cómo ellos están llevando en tensión, ¿cierto?, hacia adelante, ¿cierto?, ese elemento. Digamos que no hay como una priori o una previa del documental, o el documental lo procesa, sino que más bien es en esa interacción viva, ¿cierto?, entre la cámara y los sujetos, ¿cierto?, y entre también las relaciones, ¿cierto?, entre esas, se van abriendo, ¿cierto?, estos niveles de representación, ¿no? Crónica de un comité, recuerdo, ¿cierto?, un poco, ¿cierto?, sigue, ¿cierto?, la historia de Gerson Rodríguez y Miguel Fonseca, ¿no? Dos personajes, ¿no?, que viven, digamos, también en la población, ¿no? Y que llevan adelante, ¿cierto?, el comité político Manuel Gutiérrez, que es, digamos, en el fondo busca, ¿cierto?, la justicia policial, digamos, a Manuel Gutiérrez, ¿no? Quien fallece, ¿cierto?, en el marco de las protestas del 2011. Es un tema muy actual, ¿no? Y ellos, digamos, a lo largo de la película, ¿cierto?, lo que van haciendo es el seguimiento, ¿cierto?, a este comité político, ¿no?, que está formándose, ¿cierto?, pero muy lejos de la propaganda proselitista, ¿cierto?, como de izquierda. Acá no hay idealización, es una cosa más interesante, ¿no? Más bien es más bien es la zona de dificultades, las problemáticas, las precariedades también de llevar adelante un proceso de este tipo en el marco, ¿cierto?, de subjetividades insertas, ¿cierto?, al interior, ¿cierto?, del neoliberalismo, ¿no?, con las instituciones, ¿cierto?, jugando, ¿cierto?, roles asistencialistas, las negociaciones con la iglesia, ¿no? Es decir, es un constante tironeo, ¿cierto?, entre estos sujetos, ¿cierto?, y estas instituciones, y más que, a mí una cosa que me gusta es que más que a priori, digamos, situar, ¿no?, la cuestión como de la resistencia contra, ¿no?, más bien las contrariedades y también las pugnas, las luchas, los pequeños espacios microfísicos en los cuales, digamos, el poder se instala, ¿no?, y se pugna, ¿no?, concretamente, ¿no? Entonces, para poner algunos conceptos acá, ¿cierto? La propuesta, ¿cierto?, en este documental hay unos determinados sujetos performativos, ¿cierto? Una constante enunciación productiva, ¿no?, del yo, un yo confesional también, ¿no?, que habla a cámara muchas veces, ¿no? Tenía una escena, pero no sé si la voy a alcanzar a mostrar, quizás si alcanzamos al final, en la cual, digamos, la cámara se pasa, ¿no?, a Gerson, ¿no? Y muchas veces, ¿cierto?, esa cámara, ese momento, ¿cierto?, es importantísimo en la película porque son los momentos como confesionales del propio Gerson, ¿no?, en la cual, digamos, está hablando a cámara y empieza a hacer una suerte de reflexión, ¿no?, sobre su propia condición, ¿no? El documental también va situando, por un lado, esta realidad en proceso, ¿no?, constante, pero por otro también este proceso subjetivo de transformación interna del personaje central, ¿no?, en el cual, digamos, hay una suerte de movimiento, ¿no?, que él va como configurándose a lo largo de la película y en prácticas muy, muy concretas, ¿no? Entonces también sumamente interesante, ¿no? Por último, no es un relato no sobre, ¿no?, sino que más bien una propuesta de, vamos a decir, ok, vamos a discutir la autoría, obviamente hay un corte final, hay punto de vista, ¿no? Pero acá es interesante que al menos en el trabajo del documental hay un intento, ¿no?, de traspasar constantemente esa barrera entre autor y productor que me parece que es sumamente interesante, ¿no? Y por lo de la cámara, ¿cierto? También los momentos en los cuales, digamos, hay una interesante, digamos, negociación, ¿no?, con el comité político, o este pequeño comité político que se va armando entre Miguel, ¿cierto? Hay momentos confesionales, en fin, muy fuertes también a lo largo de la película, la cámara accede también a esas zonas, ¿no? Me parecen a mí cosas como sumamente interesantes para pensar.
El Siciliano para mí es el documental quizás más explícitamente performático de estos tres. Es un documental que abiertamente, yo diría, habla como de la performance, ¿no? y del performativo. Es interesante pensar este documental, bueno, el seguimiento, ¿cierto?, de Juan Carlos Abate, ¿no? Acá también importante, Claudio Pizarro también se suma a la producción de la película, está firmada por 3 autores. Y acá es el retrato de Juan Carlos Abate, es un personaje, ¿cierto?, muy, muy particular, muy como se llama el sujeto excepcional de documental, ¿no? Es decir, ese tipo de personajes fuertes, ¿no?, marcados, ¿no? Y que acá, bueno, es un dueño el dueño de una peluquería, ¿cierto? De una peluquería, pero de pelucas, ¿no? De una fábrica de pelucas, ¿no? Que lleva muchos años y que vive, ¿cierto?, en una suerte de constante gasto, yo diría eso, un gasto radical, digamos, en fiestas, ¿cierto? Mujeres, ¿no? Alcohol, ¿no? Constantemente en un entorno, ¿no? Digamos, rodeado de matones también, no es una suerte de mafioso, ¿no? Que vive ahí, aunque no se explicita, evidentemente, que es un mafioso que hace actos criminales o ilegales, ¿no? Pero claramente hay un clima, ¿no?, constante. Y el tipo, casi toda la película está ebrio, ¿no?, frente al documental. La película parte, bueno, podría como ser, digamos así, como los últimos días también de este personaje, de seguimiento, ¿cierto?, hacia el final, perdón el spoilers, ¿no?, pero el personaje fallece, ¿cierto?, en el último cuarto o tercio del documental, ¿cierto? Y es interesante también que el documental sigue, ¿no?, a pesar del fallecimiento del personaje, porque de hecho esa puesta en escena, ¿no?, del propio funeral, ¿no?, del personaje, también es parte, ¿no?, de esta dimensión performática, ¿no? Y uno podría decir que ahí está el mejor ejemplo del performático y el performativo, ¿no? Es decir, como que es justamente un momento de radical, digamos, disociación entre ambos dos niveles. Bueno, una suerte de recorrido por los últimos días, ¿cierto? Me queda muy poco tiempo. También esta constante actualización del contrato entre el sujeto y el documental, ¿cierto? Es explícito, abierto y en constante renovación, ¿no? Los límites entre lo propio, algo así, nuevamente, lo real de este personaje, lo expuesto, obviamente, en la cámara se dibuja radicalmente, lo mismo que estaba pasando en Crónica de un Comité, y la puesta en escena se centra en esta teatralidad performática del entorno, ¿no? Algunas cosas que son sumamente fascinantes de este documental es la visualidad y la puesta en escena de esta teatralidad performática. La película comienza, ¿cierto?, una celebración, una secuencia delirante, que tampoco sé si vamos a hacer a ver, pero quizás sí, no sé, bueno, vamos al final si es que vamos a mostrar, pero es una secuencia fascinante porque parte de una suerte de fiesta a beneficio, ¿no?, en la cual hay muchos personajes de la farándula, y muchos dobles, ¿no?, dobles de artistas, ¿no? Y todo el personaje, los dobles son muy importantes a lo largo de la película, ¿no? Entonces justamente ahí está esta cosa de la problemática constante a lo largo de la película, lo real, la máscara, la mentira, que digamos constantemente está a lo largo de la película, ¿no? El juego de los dobles, ¿no?, que lleva por supuesto la pregunta, ¿cierto?, por el arte, la imitación, ¿cierto?, la mentira, ¿cierto?, el fake de algún modo, ¿no? Y en momentos, yo diría eso, que hay momentos performativos muy marcados, ¿no? Por ejemplo, la escena de intimidad, ¿cierto?, entre el personaje central y una mujer, hay una exposición radical, digamos, de la sexualidad de los cuerpos, ¿no? Y siento que también al final, aunque tengo que procesarlo todavía, o sea, no encontrar la manera como de denunciarlo quizás todavía, pero yo creo que al final también esto es radicalmente performativo, o sea, en ese sentido de que post-mortem, ¿cierto?, sigue habiendo, ¿cierto?, una suerte de denunciado performativo, ¿cierto?, incluso, digamos, en torno a su figura, ¿no? Es sumamente fascinante este documental y, por supuesto, un ejemplo radical nuevamente de esta. Por último, la última película que hicieron estos realizadores se mete en un Chile, digamos, subterráneo, ¿cierto?, situado en Bajos de Mena, ¿no? Personaje fascinante también, Carolina Flores, ¿cierto?, una stripteasera, vedette, ¿no? Que busca, ¿cierto?, su espacio, su lugar, ¿cierto? Y la manera de sobrevivir y subsistir en una realidad sumamente, digamos, precaria, ¿cierto? Y muy violenta, ¿no? O sea, es una película que da cuenta un poco de las ideologías también. Hay un tipo que es un nazi, ¿no? Hay otro tipo, hay como un submundo, ¿cierto? Ideológico, es sumamente interesante, en el cual, digamos, se sitúa esta película y nuevamente, digamos, hay muchos elementos que están puestos en juego. De partida lo performático, es decir, constantemente es el cuerpo, ¿cierto? Y en estas actuaciones, ¿cierto?, de vedette, ¿cierto?, están muy, muy en primer plano. Esto también performático hay un concurso de vedette, constantemente un juego para la cámara, y también hay una performance de las redes sociales. Ella constantemente está transmitiendo, ¿cierto?, digamos, sus imágenes en Instagram, en redes sociales, que también, digamos, entonces es un personaje que
está como que está duplicado, lo mismo que Abate, ¿no? Y que de algún modo está duplicado en esta medialidad, ¿no? Y nuevamente, justamente, ¿no? Esta actuación, ¿cierto? Es distintiva lo real. Ya me pasé, voy a tomar un minuto extra, cierre idea, ¿cierto? El mundo, bueno, la idea, algunos puntos, ¿no? Primero, el mundo, ¿cierto? Que está abordando constantemente estos cineastas, ¿no? Desde los comienzos, ¿cierto? Estos mundos marginados, sujetos precarios, ¿cierto? Vulnerables, ¿no es cierto? El tema de una suerte de vacío, ¿cierto? Un retrato, ¿cierto? Social, ¿cierto? De determinadas capas bajas del neoliberalismo. No me refiero con capas bajas de estratos sociales, yo siento como de no directo con las clases sociales, porque Abate, no sé qué sería, ¿no? Sería como no sé, un burgués mafioso, un lumpen con plata, no idea. Pero capas bajas en un sentido como, ¿no? Afectivo, ¿cierto? Como una densidad, ¿cierto? Profunda, ¿no? De un idealismo muy encarnado, ¿cierto? En la subjetividad, ¿no? La exposición también es sumamente interesante, me refiero a de los cuerpos, ¿no? Como forma de choque, ¿no? En la existencia cotidiana y en el registro documental, las dos cosas, ¿no? La performance es una estrategia política, ¿cierto? En Crónica un comité, constantemente el personaje central, pero también en Harley Quinn, quien también, ¿cierto? La cuestión del vedetismo y salir a luchar por los derechos, digamos, de las stripteaseras o de las mujeres, también es un hecho, ¿no? De la performance, o como forma de sobrevivencia radical, ¿no? En el siciliano, ¿no? Es una radical, digamos, forma, digamos, de sobrevivencia, ¿no? Que expresa también un suerte vacío, ¿no? El performativo como forma de enunciación discursiva, ¿cierto? Una producción proliferante, ¿cierto? De la gestualidad y el discurso, ¿cierto? Está muy presente, ¿cierto? De autoconstrucción, ¿cierto? Constante, ¿cierto? Del documental, y acá, digamos, pensarlo vinculado al performativo, ¿cierto? Documental. Es decir, estas dos cosas están funcionando, ¿cierto? Por un lado, el performativo de los sujetos, ¿no? Pero por otro también el performativo documental, forma en la cual el documental da cuenta de su propia acción, ¿no? Y me parece que en estas películas constantemente, ¿cierto? Hay interacción entre ambos dos niveles, ¿no? Dando cuenta tanto de esa artificialidad, ¿cierto? De la vida cotidiana de estos personajes, o de la realidad, podríamos decir, como del propio documental como constructo, ¿no? Y artificio. Eso, ahí terminé. Así que me pasé un minuto ya. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, nos queda un rato para conversar y ahora podemos abrir el espacio para las preguntas. Hay algunos comentarios y también alguna pregunta por ahí. Entonces, reitero a quienes nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat o en el botón de pregunta y respuesta, y mientras vamos a pasar a las que han llegado. Por un lado, bueno, hay varios comentarios de Irene. Voy a leer algunos por ahí también. En algunos hay ciertas preguntas como entre medio. Entonces, Irene de Petris dice, comentario para Cata, por lo que describió de las tres partes de su proyecto, me quedé pensando en los objetos y sus performances. Dice Jordana Blechmar, de la Universidad de Liverpool, siempre incluye tangencialmente en sus trabajos sobre memorias de la dictadura la cuestión de los objetos, la cultura material y los vínculos afectivos y subjetivos que permiten. Ahora, desde octubre está directamente con un proyecto de la cultura material vinculado específicamente a los juguetes. Cata, si en tu proyecto te preguntas sobre el cómo los objetos se pegan, o sea, sobre el cómo los afectos se pegan a los objetos, si en ciertas performances los objetos son una magdalena para la irrupción de la memoria de un individuo, o si se puede pensar los objetos en su apropiación social y pensar cómo afectos se van pegando, redefiniendo en su circulación. Cómo pensar esta fricción entre intensidad corporal y material y la circulación material, pero también discursivo, que va negociando estos afectos y sentidos. ¿Me toca? Sí, adelante. Sí, gracias Irene por tu pregunta, comentario. Sí, pues un tremendo tema de cómo abordar los objetos. Vi que más adelante hay más preguntas como qué tipo de objetos estamos trabajando. Entonces también tiene que ver un poco con esa misma énfasis que tú estás haciendo en relación a esa afectividad y dónde está situada un poco, ¿no? Como si en ese individuo o individua que se relaciona con el objeto o que lo posee o que lo vuelve a resignificar
o en el objeto mismo. Y tal vez para responder de una manera más sintética, tendría que contarte que el origen de este proyecto, que es multidisciplinario, que incluye literatura, cine y teatro, parte desde el teatro y desde la aparición de la objetualidad en la escena, que es súper distinta, y eso también ha sido parte un poco de cómo trabajar y cómo vincularnos con esos objetos en las otras disciplinas. Porque el teatro, antes de la pandemia además sobre todo, está definido por su presencialidad y por estar ahí, ¿no? Entonces, ese objeto habla desde esa presencia que se resignifica al situarse en la escena. Y para pensar eso mismo que tú, ese problema que tú planteas, para mí ha sido súper iluminador conocer a una artista y teórica mexicana que suelo citar, que se llama Shada Hilarios, y que ella hace teatro de objetos documentales y escribe sobre ello también. Entonces, una de las cosas que en algún momento expone es cómo ella transitó desde considerar un teatro documental de objetos a un teatro de objetos documentales, justamente pensando que en la primera versión lo que ocurre es que el objeto activa una memoria del performer. Y entonces el performer genera, ¿no es cierto?, una serie de recuerdos, historias, y es como que es interpelado por el objeto. Pensando que en el caso del teatro de objetos documentales, la memoria es del objeto. Y ahí pienso que es súper interesante esto de dónde está ese afecto entonces, ¿no? Y cómo leer esa historia, cómo leer esa memoria sin, y esto muy cruzado también con el giro no humano que está súper presente en el trabajo de Carlos, también en el de Andrés, pero muy, muy, muy fuertemente en el de Carlos, ¿no? Como estar ahí sin imponer como esa lectura. Y los objetos efectivamente tienen memorias y tienen marcas. Yo ahora también estoy trabajando en paralelo en un seminario de investigación con los estudiantes de cuarto año que estamos trabajando con objetos y se trata un poco de también interrogar esa como historia afectiva que siempre, y ya no me acuerdo si eso estaba en esta pregunta o estaba en la que viene después, que además siempre son personales y sociales al mismo tiempo. Entonces es increíble cómo esa historia va hacia adentro y hacia afuera todo el tiempo cuando nos relacionamos de esta manera no jerárquica con la objetualidad. Te podría seguir contando más cosas, pero creo que es interesante que podamos conversar sobre las otras presentaciones, pero me encantaría que sigamos conversando después sobre maneras como estamos abordando esto en las otras disciplinas, por ejemplo. Y efectivamente, claro, Irene también había comentado eso, que dice Cata, había preguntado por los objetos y también esta relación entre los objetos privados y públicos. Interesante también. Y bueno, y también la misma Irene... Perdón. Sí, adelante. Me muteé en vez de desmutearme. Sí. Solamente quiero decir una cosa cortita, porque también preguntabas qué tipo de objetos, y ahí voy a poner el ejemplo de una obra de teatro que se llama Proyecto Villa, que se estrenó antes de la pandemia y antes del estallido, y que ellos recrean espacios que fueron casas de tortura en una especie de instalación escénica que tiene escenas que ocurren, pero también es un lugar que uno puede recorrer. Y gran parte del trabajo que hicieron fue recuperar objetos de la época. Ahora, no son objetos que pertenecieron a las personas que pasaron por esos centros de tortura. Acá hay una recuperación de historias y relatos en audio y también en video, y a partir de eso reconstruir los lugares, ¿no? Y llenarlos de objetos que, ahí podríamos decir, no están cargados de esa afección específica, pero sí de otras afecciones que corresponden al tiempo al que pertenecen a esas historias. Entonces, por poner un solo ejemplo. Eso. Sí, gracias. Bueno, te estaba escuchando y pensaba también en la presentación de Dani, ¿no? También hay algo con esos espacios que de alguna forma tienen toda una serie de rasgos, de marcas, y que desde el presente se intentan leer desde otras perspectivas, ¿no? Como para abrir ese relato histórico tan anclado, tan oficial, que me parece interesante también los cruces que se dan ahí en relación con los objetos, en el caso de ustedes, y con los lugares o espacios, ¿no? Del pasado. Ahora, bueno, podemos ir saltando para distintos lugares, porque Irene también hace un comentario que me parece está más ligado a la presentación de Iván, lo voy a leer.
Y dice, bueno, solo un comentario sobre las fuentes teóricas de Austin y la siempre brillante Butler, otra teórica del género, o sea, del género y del afecto, Sedgwick, no sé si lo leí bien, considera la teoría performativa del lenguaje del trabajo de Austin y sus reflexiones sobre todas las acciones que se llevan a cabo al hablar. Ella hace un vínculo análogo a ciertos actos del habla para considerar el vínculo entre emoción y acción, pero también propone una aproximación para la teoría queer que se relaciona con la denominada periperformatividad, aquello que está alrededor de la performatividad y que tiene dimensiones estéticas, físicas y afectivas, cuyo ingreso en el discurso es problemático o elusivo. No sé si te sirva, pero quizá puedes mirar eso, dice Irene. No sé si quieres comentar algo sobre eso, Iván. O sea, leí el texto de ella y como que es por ahí se puede así decir, un problema que todavía no he internalizado del todo, digamos, ¿no? Que creo que me debo una lectura más detallada sobre el tema del periperformativo, pero sí, conozco un poco el acercamiento. Y en realidad también, como que eso, como que particularmente mi lectura se han ido virando un poco hacia esta, un poco hacia el eje que están trabajando Dani quizás y también los chicos, como la materialidad performativa de Karen Barat, sobre todo, ¿no? Que también es una comentarista digamos, va por ahí también, de algún modo, que viene también comentando a Butler, pero se pasa esta idea de la performatividad material. Pero da para un montón. Y sobre también estaba la pregunta sobre dónde se pueden ver, y yo entiendo que están en onda media, pero nuevamente onda media tiene este problema de que solamente se puede ver en Chile, ¿no? Pero están liberadas. Igual hablemos, ver cómo se pueden enviar. Son realmente eso, fascinantes, para mí son una obra muy potente, ¿no? En los últimos años de cine documental, y de todas maneras digamos, son un insumo, ¿no? Totalmente productivo. Y eso, y no, yo quería solamente aprovechar y o conversar un poco, y bueno, ya había escuchado ya el trabajo de algunas cosas anteriores de Itani, así que me parece súper bien por dónde lo está llevando, me parece que más preciso también los objetos que lo está abordando, estos paisajes no humanos, materiales, ¿no? Restos, utopios, todo eso me parece súper fascinante. Y también a Carlos, Andrés, decirles que también me pareció súper bien la presentación, me parece muy bien planteado, muy bien presentado. Y bueno, y con respecto más bien a la expresión de Carlos, que digamos me parecía que es me pareció interesante la trama, digamos, de bibliografía y de discusión, digamos, cómo lo está planteando, esta relación con el realismo especulativo. Me parece sumamente interesante pensar eso, porque en el fondo eh, como que no hay una traducción visual, ¿no? O como que o las traducciones, digamos, porque está por un lado la discusión filosófica, como muy dura, digamos, de esa discusión epistémica, digamos, filosofía orientada a objetos y todo eso, y este giro material, en fin, hay como diversos enfoques, ¿cierto? Pero después el paso a lo visual, ¿cierto? Y la producción visual sobre eso, o a la estética centralmente, ¿no? No está no es tan nítida, ¿no? O sea, justamente, y es parte de lo interesante de eso, porque me parece que ahí hay que entrar. Pero por otro lado, pienso que hay como una sensibilidad, digamos, sobre esto, una sensibilidad material, una sensibilidad que, digamos, se ha ido desarrollando también en paralelo. Y te comentaba ahí en el chat que de las cosas que yo he leído, más vinculado un poquito a la arqueología medial, pero también con una perspectiva profundamente materialista y poshumana, me parece para nuestros objetos, que son estos medios, los cines, cine experimental quizás, ¿no? Todo eso, él trabaja el concepto de esta geología de los medios, ¿no? Y esta crítica también a la idea como un poco colonial y extractivista, ¿no? Pero eso lo vincula, ¿cierto?, a las prácticas mediales, ¿no? Y a las prácticas audiovisuales. Y esto pensar en las prácticas audiovisuales. A mí por lo menos esa línea me ha interesado últimamente mucho para pensar, ¿no? Porque me parece que también hay otro paso, digamos, importante, ¿no? O sea, como pensar esta geología, ya que estamos cuestionando algo así como, ¿no? El modo extractivista de pensamiento, ¿no? Cómo llevarlo eso a una práctica audiovisual y en particular, ¿cierto? La problemática que implica la propia materialidad de los recursos, ¿no? O sea, el estaño y los metales de los cuales provienen estas cuestiones vienen de ahí. Entonces, ahí se abre también una vía súper fascinante. Yo lo leí hace poco a él y estaba
estaba bastante interesante eso, me pareció motivante y lo relacioné un poco, ¿no? O sea, como en el fondo, por un lado, está este materialismo especulativo quizás sumamente radical, Nick Strand, ¿no? Unas cosas así como súper delirantes sobre el vacío y el cosmos, y Lovecraft, ¿no? Que también me puse a leer entre medio, pero por otro después, estas bajadas quizás también poshumanas y más sobre la materia de la geología, ¿cierto? El extractivismo como hacer una bajada quizás ahí que también puede ser interesante, pero fascinante, me interesó en lo que están haciendo, en el trabajo del colectivo, en fin. Perdón, no era una pregunta, era un comentario. Fui el típico que está en el seminario y dice, oye, y me pongo a citar a medio mundo, perdón. Muchas gracias por la recomendación, Iván, y por los comentarios, muy, muy apreciados. Sí, ¿no? Interesante también los cruces que aparecen. Y bueno, estoy mirando, aquí llegó otro comentario, lo voy a leer, de Paola Lagos Lavé. Dice, para complementar la primera pregunta de Irene, quería comentar que para Rossi Braidotti, en su libro Lo poshumano, el replanteamiento del sujeto contemporáneo pasa precisamente por la afectividad, la imaginación y la historicidad como fundamentos éticos y políticos de las relaciones humanas, las producciones culturales y las interacciones sociales en contextos globalizados y tecnologizados que trascienden al individuo y lo humano. De ahí paso a preguntarle a Carlos algo que me quedó colgando en su ponencia y que creí oír como la baba, entre comillas. Tal vez me equivoco y oí mal, pero si pudiera profundizar en ello me interesaría mucho. Gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Paola. Me queda la duda igual como que te interesa como de la palabra o alguna otra referencia. Y sí, efectivamente es la baba. El nombre de la investigación es Reivindicación de la baba, con el subtítulo sobre el documental contemporáneo entre ontología orientada hacia el objeto y fetichismo de la mercancía. Si te puedo mencionar algo del título, no sé cómo podría hablar bien de él. Es quizá un poco hablando de oscuridad y sentidos, tal vez, de palabras que remiten a otras cosas, más allá de, no sé, pensar en saliva o cosas así, sino como de quizás lo baboso, lo pegajoso. También igual es un poco una referencia a esta película Tratado de la Baba y la Eternidad de Isidore Izu, que me gusta mucho y habla bastante también sobre incapacidades de extracción a través de su película, que es un degradar y un modificar el celuloide junto con el trabajo bueno, los letristas y esto sin sentido a través de Guy Debord en su inicio y después salía del letrismo y todo eso. Es en el fondo como una reivindicación un poco de eso, tal vez. Y aquello. No sé si respondo tu pregunta. Gracias, Carlos. Bueno, veamos si comenta algo más Paola. Mientras no hay más preguntas y comentarios, yo quisiera comentarles algo que me quedó dando vuelta digamos, de la conferencia de apertura de Claudio Celis y que me parece que algo, digamos, puede traer también a la conversación, y es que Claudio planteaba, por ejemplo, esta idea de las imágenes invisibles, en imágenes que son producidas por máquinas y que son, digamos, para las máquinas, ¿no? Y entonces conversábamos al final sobre varias cosas, pero una de ellas era sobre la idea de cómo aparecía ahí este concepto de la experiencia, ¿no? Como pensando en un contexto contemporáneo, digamos, donde esta idea de la experiencia parece que ¿cierto? Hay como un cierto despojo de la experiencia, un poco lo que plantea Agamben, este mundo como dominado por la información, ¿no? Y donde ese tipo de imágenes para máquinas lo que hacen es poner el acento en los datos, ¿no? Precisamente por esta idea de recabar información. Y entonces me quedo dando vuelta esta idea también de la experiencia, porque me parece que de alguna forma atraviesa un poco las discusiones en las que ustedes están, digamos, sumidos, y aunque no se nombra de esa manera como tal, pero me parece que hay algo ahí, y me gustaría preguntarles un poco cómo ven, porque en términos de esta reformulación del archivo, por ejemplo, en la primera ponencia, o en esta idea también de reformular el pasado, o de abrir otras perspectivas sobre el pasado, en el caso de Dani, o en el caso de Iván también, con esta como suerte como también de reformulación o de crítica sobre lo representativo del documental.
¿creen ustedes que aparece de alguna manera, o cómo se puede pensar esta idea de la experiencia en el actual contexto? Digamos, pensando que las tres investigaciones, los tres trabajos, me parece que están como en el otro extremo de lo que planteaba Claudio, ¿no? Están ahondando en la idea del el vínculo de la imagen con los seres humanos. También está esta otra perspectiva del uno humano que también agrega otro factor, pero en ese sentido, ¿no? Esta idea de pensar la imagen en el vínculo con lo humano o con lo poshumano, ¿cómo podría aparecer la experiencia ahí? Eh, no sé si alguien quisiera abordar eso, pero... Perdón, y que esto cómo lo relacionabas con lo de Claudio? Porque él plantea un poco, habló de lo de Fagler, ¿no? Las imágenes invisibles y las imágenes Claro, operacionales, la cultura digital, algorítmica, iba por ahí, ¿no? claro. Y entonces todas las imágenes de alguna manera que están construidas por máquinas para las máquinas, entonces de alguna manera en ese régimen de la visión maquínica, lo que hace la máquina es poner el acento en la información, en detectar información visual, ¿no? Y entonces la experiencia queda absolutamente de lado, y ciertos procedimientos también que tienen que ver con la experiencia y con la imaginación, ¿no? El fuera de campo no existe, entre otras cosas, ¿no? Entonces me Sí, preguntaba un sí, poco sí. cómo entra eso en sus discusiones, en sus investigaciones. ¿Cómo podría entrar? Mira, no sé, la única manera en que yo te puedo responder eso tal vez es como repitiendo algo que tú mismo adelantas. O sea, en esa noción, de alguna manera, y esto es algo que yo cubro en mis cursos y no logramos llegar como a traspasarlo de una manera tan radical, es como es convertir que lo humano se convierte en un apéndice, ¿no? Como de esta maquinaria tecnológica, y ya no es como al servicio del humano, sino más bien nosotros somos una parte de ese engranaje. Donde en este caso, por ejemplo, son las imágenes que ni siquiera están hechas para que las veamos, o sea, no podemos verlas a menos que se traduzcan para nuestro aparato visual. Pero sin embargo, eso que somos, y que además la discusión que estamos teniendo aquí implica que no somos solo esa humanidad que se impone a lo demás, sino que más bien integrados a esta gran ecología, ¿no es cierto?, y gran universo de lo viviente. Entonces, como ya sacados de, tal vez lo bueno como de ese paradigma es sacarnos de ese lugar predominante, pero seguimos siendo y viviendo desde la experiencia. Y justamente cuando hablamos de esa como cultura, sociedad de la información, y aquí hay un texto de Flusser que habla sobre eso, ¿no? Como de cantidades de información que no somos capaces de procesar, ni siquiera de abordar. O sea, ese mundo ya no es el nuestro de alguna manera. Pero el pequeño dato, la pequeña experiencia, el vínculo entre reinos y entre pertenecientes a los distintos reinos sigue existiendo. Entonces a mí me sigue interesando esos lugares y esas acciones y esas eh, motivaciones donde sí ocurre una experiencia y donde convivimos de alguna manera con ese otro mundo que no nos es ajeno y que lo incorporamos también a esta pregunta, y por eso me parece a mí los dos trabajos de Carlos y Andrés van muy por esa línea, ¿no? Como reconociendo también ese universo mediático contemporáneo, no renunciar también a una experiencia que es humana, pero no es solo humana. No sé si respondo a algo, pero Sí, es mi única manera de abordarlo al final. no, interesante. Sí, o sea, yo creo que estamos hablando en una transición, de una apertura también en muchos sentidos, y de un momento en el cual, digamos, las distintas culturas y tradiciones también, digamos, hay que un poco de esto estamos analizando, ¿no? Ahora, digamos, cuánto pervive y cuánto no, digamos, de estas transformaciones en preguntas más o menos clásicas o no tan clásicas, digamos. Ahora, en el caso específico del performativo también está radicalmente vinculado también a la dimensión obviamente de los límites, digamos, del lenguaje, del humano, de la cuestión de la materialidad del cuerpo, esa materialidad también excedente, en fin, un montón de cosas que podemos pensar ahí. Ahora, yo sí sería como también a la vez, o sea, también a mí algo que también daría vuelta, ¿no? O para pensar más largo, ¿no? Que también algo así, bueno, la clásica, ¿no? El futuro no está escrito, o sea, tampoco, también, o sea, digamos,
¿no? Hay como que a veces hay una suerte de planteo filosófico que es muy controlador, ¿no? del futuro, ¿no? Y dice, bueno, esto es, y se acabó, y vienen como los grandes modelos teóricos también a decir, bueno, y sí, a la vez hay que estar atento a las transformaciones, a los cambios y las cosas que no van más, pero también hay un largo periodo, digamos, de reflexión en la cual la disputa, ¿no? Sobre esas tradiciones, sobre los conceptos, sobre las lecturas, ¿no? Son importantes igual, ¿no? Y entonces me pasa eso en las conferencias, ¿no? Muchas veces no en esta, que está más interesante, tenemos mucho para conversar y es como una tipo de conferencia más conversada y más relevante, pero sí mucho de que se pone de moda un tema y todas las revistas están en el mismo y de repente estamos todos de acuerdo en que, qué sé yo, que estamos en el nuevo paradigma y están todos subidos al carro de la nueva moda y como que veo poca contaminación en eso, ¿no? Como poca capacidad justamente de hacer intelectual, de reflexionar, ¿no? Sobre, por ejemplo, la palabra materialista, que ahora está como nuevamente muy en boga, ¿no? Y que está buenísima, una muy buena palabra, también tiene una historia y también tiene enfoque y debate previo, histórico, cierto, existente, lo mismo teoría de los medios, ¿no? En fin, entonces, solamente me pasa eso, o sea, como a veces, ¿no? También como con los nuevos, digamos, las nuevas modas, que algunas son buenísimas, o sea, algunas creo que y casi todas son indicios de algo más también, y muchas veces, pero también se da este otro fenómeno académico de este extractivismo académico, en el fondo, lo que señalaba también Carlos, ¿no? Es decir, como que se instala un nuevo concepto, una nueva categoría, y de repente estamos todos hablando en jerigonzo y el que no se habló ya hace 5 años era la biopolítica, hace 10 años atrás, ¿cierto? Eran los estudios postcoloniales y hace 15 eran otro enfoque y así van, ¿no? Como actualizando. Yo también me pasa siempre eso, o sea, lo tengo que comentar que en el campo académico sea eso y creo que también, ¿no? La forma de resolverlo, las problemáticas son a veces erráticas, especulativas, ¿no? Tratamos de reflexionar en conjunto determinados problemas, salir con determinados puentes, eh, eso, pero digamos que los grandes keywords, ¿no? No nos salvan de pensar la dificultad del presente, ¿no? Ese es mi punto, ¿no? Eso es todo lo que quería decir. Perdón, me sale súper humanista todo, pero... Sí, yo quería decir algo, bueno, de lo que ha un poco salido, ¿no? No sé si responde a, a ese comentario que hacías, Cristian, pero bueno. Yo creo que en el caso de lo que estaba analizando, ¿no? En este caso puntual sobre las ideas de los lugares, ¿no? Los lugares como portadores de una determinada huella o un vestigio, que es como le llama Astrid Santana, me parece súper interesante dentro del cine, no solo el cine de no ficción, sino también en la ficción, es muy presente ahora mismo. Y yo creo que forma parte de eso que me gusta llamarle como escritura entre líneas, ¿no? A veces la censura, o sea, los cineastas en Cuba, los artistas en Cuba tienen que evadir determinadas maneras de hacer que no son permitidas o son censuradas. Y el acercamiento a estos espacios o a estos objetos y la manera como portan estos lugares un determinado pasado o huellas digamos, de otro tiempo y la manera de cómo se relacionan los sujetos y las personas con esos lugares, me parece súper interesante y forma parte de esa escritura entre líneas y la manera de acercarse y de problematizar determinados fenómenos de la realidad cubana, quizás no de una manera lineal o de la manera expositiva como haría el documental tradicional, ¿no? Sino de una manera más bien ensayística, y habría que ver si tiene algún parentesco con este giro performativo, con esta cuestión del performativo que habla Iván. O sea, no sé si está en la sintonía con lo que preguntabas, pero bueno, es algo que quería así como señalar. Sí, no, es muy interesante también porque además toda esta como disputa, ¿cierto? Por los significados del pasado a partir de esos lugares, y como también de generar nuevas lecturas en el presente a partir de, Exacto. ¿no? Como abrir ciertas grietas en ese discurso tan solidificado, tan sólido como que defiende o que mantiene el Estado, ¿cierto? Me ha tocado ver las películas también que giran un poco en torno a la investigación de Idani, también me parece como súper interesante lo que está pasando en Cuba, en el cine contemporáneo cubano, eh, porque no solo son, esas películas están muy interesantes, pero también hay un conjunto bastante amplio de producción actual que está como abriendo distintas posibilidades, entonces me parece que ahí hay digamos, un campo muy rico como
para pensar también en qué está el cine actualmente. Claro, e independiente de la maquinaria estatal que es el ICAI, la casa productora por excelencia de Cuba de años y años fue el ICAI. Con la entrada, por supuesto, al digital, el video y demás, se abren nuevas casas productoras, hasta hace poco no legales, y eso también le da un giro al cine cubano, ¿no? Y temas que no habían sido tratados hasta el momento, maneras de tratar que no, o sea, manera de tratar determinados asuntos que hasta el momento no habían sido tratadas por el ICAI, que es la casa productora. Eso como que amplía también el espectro, ¿no? Y eso es interesante. Sí, bueno, estamos un poco pasados de la hora. Para ir cerrando, una última pregunta que digamos lo que queda en el chat. Richard Pincheira dice una pregunta abierta: con la pandemia y el aumento del uso de Internet, nos hemos llenado de imágenes virtuales y saturados de ellas. Y entonces pregunta, ¿eso puede dificultar generar en trabajos audiovisuales un vínculo con los objetos materiales? ¿Quién quisiera abordar la pregunta? Yo, o sea, creo que toca mucho como de lo que yo estoy haciendo en mi investigación. Eh, yo creo que de partida me parece relevante, que lo decía como antes de mi presentación, como un poco dimensionar también esta dimensión material de la imagen, de las pantallas y de la imagen digital, eso que se llama la imagen en pantalla, y como salir de esa mistificación, dice Ito Steger, de que no sé, no tienen ningún referente alguno, pero evidentemente, o sea, una imagen en pantalla condensa a través de su materialidad ciertas relaciones sociales, ciertas relaciones políticas. Entonces, me parece como de punto de partida, como tomar en cuenta las imágenes digitales como parte de una materialidad, como con todas las dimensiones políticas que se implican. Entonces, eh, como siento que son muy objetuales, a partir de lo que he estado también ensayando, he estado trabajando mucho como grabar pantallas, como esa, no sé, los píxeles, qué sé yo, y también ir trabajando como en torno a hechos políticos que se evidencian como en esa materialidad. Pero yo como partiría por ahí, como esa relación entre materialidad e imagen digital. Gracias, Andrés. Bueno, tenemos que ir cerrando. Solo un detalle que me acabo de acordar. O sea, había querido, como lo había pensado en antes, pero bueno, la conversación se fue para otro lugar. Pero ahora que lo menciona Andrés, hay algo también con la imagen en pantalla. No sé si han podido ver la obra de Paula Gaitán, eh, también muy vinculado al documental performativo, también creo que se relaciona mucho con lo que plantea Iván. Pero en varias obras, Paula también experimenta con el grabar pantallas, ¿no? Es decir, como el gesto, el movimiento, no está grabado directamente, sino que a través de otras pantallas, y entonces, bueno, genera ahí toda una exploración con ese tipo de imágenes. Me acordé ahora donde lo mencionaste. Y bueno, vamos a cerrar el panel. Ha estado súper interesante la conversación, las presentaciones. Les agradezco. Pero queremos hacer la Sí, invitación sí, antes que cerremos. Justo iba a dar el pase. Ah, ya, perdón, dale. Eso, no, adelante con la invitación. Sí, porque es que antes de cerrar, solamente queríamos dejarles invitadas a todos para hoy día a las 6 de la tarde. Vamos a tener justamente la última parte de un coloquio que estamos organizando con el proyecto que nos reúne acá y el que también dialoga con el postdoc de Iván. El coloquio se llama Documento Inestable, igual como nuestro proyecto, y tiene también un subtítulo, pero para no dar no ocupar más tiempo, les digo que se pueden inscribir y participar en el Zoom o verlo a través de la página de Facebook del proyecto que se llama Documento Inestable, y si se quieren inscribir es documentoinestable@gmail.com. Hoy día a las 6 de la tarde vamos a estar conversando con Cintia Rimsky, escritora, Teresa Redondo y Carlos Vázquez, realizadores, sobre prácticas documentales. Súper, ahí nos veremos. Gracias. Y no, gracias a ustedes, Carlos, Iván, Isdani, Catalina, Andrés. Muchas gracias por estar en este panel. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a Bueno, todos. bueno. Cualquier Gracias. comentario en mi parte, súper bienvenido. Estoy en mi investigación, así que todo lo que sea insumo y debate, todo feliz. Así que eso, gracias. Y gracias también a quienes nos acompañaron y les dejamos invitados, invitadas para el siguiente panel, el segundo del seminario, hoy día a las 15:30 horas, donde vamos a tener 4 ponencias y bueno, muy invitados para esa actividad. Nos vemos en un rato.